Adelante, Ana, puedes iniciar. Buenas tardes a todas y todos. Para el grupo de expertos Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria, es un día de inmensa alegría festejar este conversatorio por la conmemoración del Día Mundial de las y los Docentes y contar con la presencia de la doctora Angélica Márquez como conferencista y nuestros panelistas, Ivina Flores, María José Bravo y el doctor Juan Miguel Castillo Fonseca. El Día Mundial de las y los Docentes se celebra el 5 de octubre desde el año 1994 y conmemora el aniversario de la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO relativa a la situación del personal docente en el año 1966. Esta resolución establece criterios de referencia en cuanto a los derechos y responsabilidades del personal docente y normas para su formación inicial y perfeccionamiento, la contratación, el empleo y las condiciones de enseñanza y aprendizaje. La recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior fue adoptada en 1997 para complementar la recomendación de 1966, abarcando así al personal docente y de investigación de la enseñanza superior. Según palabras de la UNESCO, los docentes son el corazón de la educación y cuando trabajan juntos, su impacto crece. El lema de la UNESCO de este año es redefinir la docencia como una profesión colaborativa. Nos recuerda que la colaboración debe ser la columna vertebral de la enseñanza, desde la preparación inicial hasta el aprendizaje a lo largo de la vida. En la coenseñanza, la reflexión compartida y las alianzas escolares. Y la red, nuestra GERRIBEAU. La colaboración fortalece la calidad de la enseñanza, reduce el abandono de la profesión y crea aulas desde donde todos los estudiantes pueden prosperar. Para mí es una inmensa alegría este día poder presentarles a la doctora profesora Angélica Alves da Cunha Márquez como nuestra conferencista en el día de hoy. Voy a leer una breve síntesis de su semblanza. La doctora Angélica Márquez es archivista y posee una maestría y un doctorado en Ciencias de la Información por la Universidad de Brasilia. Realizó su formación postdoctoral en la Universidad de Brasilia y en la École Nationale des Arts, Universidad de la Sorbona, en París. Es profesora del programa de archivística de la Universidad de Brasilia y del programa de posgrado en Ciencias de la Información del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología. Su investigación se centra en la epistemología y la historia de la archivística y su institucionalización como disciplina en Brasil. Invitamos
a la doctora Angélica Márquez y damos un aplauso virtual y la invitamos a dar su conferencia. Puedes compartir pantalla, Angélica. Muchas gracias, Ana querida. Buenas tardes a todos e todas. Muito gusto estar com todos vocês. Peço desculpas por falar em português. Tentarei falar despacito. Peço que tenham paciência e, se for necessário, eu repito alguma informação que vocês precisem compreender. Eu vou compartilhar os slides. E agora, então, nós começamos. Acho que saiu. Aqui. Bem, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa sobre a institucionalização da arquivologia como uma disciplina no Brasil, considerando a sua formação desde os cursos de graduação, de grado, até a produção científica sobre os arquivos e a arquivologia no Brasil. Esta é uma pesquisa que eu iniciei há mais de 20 anos, quando ainda era aluna do curso de graduação em arquivologia, e esta pesquisa se desdobrou durante o meu mestrado, o meu doutorado, o meu pós-doutorado, e agora com pesquisas que oriento tanto na graduação do curso de arquivologia da Universidade de Brasília, quanto no curso de pós-graduação em Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Informação e Tecnologia, o IBICT, em convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para que nós possamos começar, nós precisamos passar por alguns marcos que precederam a institucionalização da arquivologia no e do Brasil. Então, quando nós analisamos numa pesquisa documental relatórios dos diretores do Arquivo Nacional do Brasil, instituição que foi criada como Arquivo Público do Império em 1838, nós já observamos que esses diretores, no final do século XIX, indicavam preocupações quanto à formação de pessoal habilitado para cuidar dos documentos públicos produzidos, recebidos e acumulados pelo Estado brasileiro. Nesse sentido, houve várias iniciativas de criação de cursos na primeira metade do século XX no Brasil. Então, nós tivemos a proposta de um curso de diplomática pelo Arquivo Nacional, em 1911, de um curso técnico, em 1916, de um curso técnico de arquivos, em 1923, de outro curso técnico, agora na década de 1930, além da solicitação de inclusão de um curso de arquivologia dentro da Universidade do Rio de Janeiro, também na década de 30. Contudo, todas essas propostas não saíram do papel, elas não tiveram sucesso. E na década de 1950, quando José Honório Rodrigues dirigia o Arquivo Nacional do Brasil, ele convidou um arquivista estrangeiro chamado Henri Boulier de Branche, que era um arquivista do Estado francês, que veio ao Brasil
e esteve no país durante um ano, prestando consultoria técnica para a identificação de fundos, a sua descrição, além de ministrar alguns cursos para os servidores do Arquivo Nacional. Quando Henri Boulier-de-Branche voltou à França, ele elaborou um relatório técnico de sua viagem. E nesse relatório, dentre outras recomendações, ele reconheceu o quanto a arquivologia brasileira era potente, mas que para que ela tivesse sucesso, deveria ofertar regularmente e não de forma avulsa um curso para a formação de arquivistas no Brasil. A partir dessa recomendação, é então criado, dentro do Arquivo Nacional, o primeiro curso superior regular para a formação de arquivistas, conhecido como Curso Permanente de Arquivos, o CPA, que tem o seu início, então, dentro do Arquivo Nacional, no ano de 1960. E nós tivemos, então, na década de 1970, um divisor de águas, uma década muito importante para os arquivos e a arquivologia no Brasil, em que nós tivemos vários acontecimentos, dentre os quais nós podemos destacar alguns, como a criação da Associação de História e Arquivologia e da Associação de Arquivistas Brasileiros, em 1971. A realização do primeiro Congresso Brasileiro de Arquivologia, quando foi recomendado um currículo mínimo para os cursos de arquivologia, em 1972. E é importante destacar que nesse evento nós tivemos a participação de vários estrangeiros. No mesmo ano, a autorização para a criação de cursos de arquivologia em nível superior pelo Conselho Federal de Educação. No mesmo ano, o reconhecimento da arquivologia como uma habilitação profissional para o ensino médio. No ano seguinte, em 1973, um acordo entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Arquivo Nacional, que regulou o mandato universitário do curso permanente de arquivos enquanto ele funcionava dentro do Arquivo Nacional. Em 1974, um convênio entre a Universidade Federal Fluminense e o Arquivo Nacional sobre a cooperação em arquivologia e a pesquisa histórica. Também, em 1974, o estabelecimento da duração do curso superior de arquivologia e do seu currículo mínimo. Além das tentativas de implementação de cursos de arquivologia nas cidades de Brasília e Belo Horizonte, embora essas tentativas não tenham tido sucesso nesse momento. O envio ao presidente da República de uma proposta de um Sistema Nacional de Arquivos. Estudos para a legislação internacional para fundamentar a Lei de Arquivos brasileira, além da intensificação da preocupação pela oferta de cursos regulares no âmbito universitário para a formação de arquivistas com a criação de mais 2 cursos em universidades federais, na Universidade Federal de Santa Maria e na Universidade Federal Fluminense. A década de 80, que parece silenciosa, na verdade foi muito importante, porque nela houve a implementação do projeto de modernização institucional administrativa no Arquivo Nacional. Além disso, houve a publicação do anteprojeto de lei sobre arquivos públicos e privados, que seria a base da Lei de Arquivos, publicada na década seguinte. Mas também houve um retrocesso. A Associação dos Arquivistas Brasileiros, que publicava a revista Arquivo e Administração, suspendeu a publicação dessa revista. Paulatinamente, observou-se a institucionalização da produção de pesquisas sobre arquivos e arquivologia nos programas de pós-graduação stricto sensu brasileiros. E também houve a criação
do curso de Organização de Arquivos no Instituto de Estudos Brasileiros, que funciona na Universidade de São Paulo, que foi um curso de especialização que funcionou por muitos anos nessa universidade e que acabou formando diversos pesquisadores que se tornariam professores dos cursos de arquivologia no Brasil. Na década de 1990, nós temos já no seu início um marco muito importante, que é a promulgação da nossa Lei de Arquivos, a Lei 8.159. Além disso, além daqueles 3 cursos de graduação que nós já tínhamos, foram criados mais 5 na Universidade de Brasília, na Universidade Estadual de Londrina, na Universidade Federal da Bahia, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade Federal do Espírito Santo, além da criação da Associação Brasileira de Arquivologia, a ABARC, de Brasília, e da Associação de Arquivistas de São Paulo, a ARC São Paulo, ambas criadas em 1998. No início do século XXI, nós tivemos uma expansão dos cursos de arquivologia nas universidades brasileiras, tanto federais quanto estaduais, com a criação de 10 cursos de graduação. Na Unesp, no interior de São Paulo, 2 cursos no estado da Paraíba, tanto na Universidade Estadual quanto na Universidade Federal, no interior do Rio Grande do Sul, na FURG, em Minas Gerais, no Amazonas, em Santa Catarina, no Pará, um curso remoto que funciona numa faculdade privada, na Uniaselv, e, por fim, o último curso criado mais recentemente, no ano passado, na Universidade Federal do Cariri. Além desses cursos, vale lembrar que foram criadas mais 11 associações de arquivistas, no estado da Bahia, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Paraná, do Goiás, de Minas Gerais, do Ceará, de Santa Catarina, da Paraíba, do Pará e do Amazonas. E, por fim, vale destacar que foram criados 2 mestrados profissionais. O Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos, criado na Unirio em 2011, e o Programa de Pós-Graduação em Governança Arquivística, que é um convênio entre 2 universidades do estado da Paraíba, da UEPB e da UFPB, criado em 2023. No Brasil, nós não temos ainda nenhum doutorado específico na área de arquivologia. Então, se nós observarmos esse mapa, que está dividido por cores pelas 5 regiões administrativas do Brasil, observemos que os cursos de arquivologia, os 18 cursos, se concentram no centro-sul do país. Então, a maioria deles está localizada nas regiões sul, que está em laranja, região sudeste, que está em vermelho. Nas regiões centro-oeste, em amarelo, nós temos apenas um curso. Na região nordeste, em azul, que é a maior região brasileira, nós temos apenas 4 cursos. E na região norte, que também é uma região muito extensa em território, nós temos apenas 2 cursos. Quando nós observamos a distribuição das associações de arquivistas, nós também observamos a concentração dessas associações no centro-sul do país, e aqui eu chamo a atenção de vocês que é muito interessante que em alguns estados, como por exemplo o Ceará, nós não temos cursos de arquivologia, mas temos associação. E nós temos outros estados que nós não temos associação, mas nós temos o curso de arquivologia. Então, aqui no Brasil, nós temos uma situação de ensino e de representatividade da profissão que nem sempre coincide nos mesmos estados. Bem, então, depois de passarmos rapidamente sobre esses marcos da institucionalização da formação do ensino no Brasil,
Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns resultados da minha pesquisa sobre a produção científica arquivística brasileira. Então, nós vamos passar por dois momentos: da produção científica dos cursos de graduação e da produção científica dos programas de pós-graduação de diferentes áreas do conhecimento, que produzem teses e dissertações com temáticas arquivísticas, ou seja, sobre os arquivos e a arquivologia. Então, começando com os cursos de graduação e a sua produção científica, eu realizei um mapeamento nos sites institucionais nesses cursos, além de enviar e-mails aos coordenadores desses cursos em abril de 2023. Nem todos os sites dispunham de informações sobre os trabalhos finais desses cursos que foram produzidos pelos alunos e nem todos os coordenadores me responderam. Então, aqui nós temos uma síntese das respostas que eu obtive, tanto das coordenações quanto dos sites. E nós temos, por exemplo, alguns cursos que não responderam, como o da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, de Santa Catarina, e os demais responderam. E aqui cabe uma observação que, à época desse mapeamento, o curso de arquivologia da UNB, que é a instituição onde eu trabalho, não possuía em seu currículo o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, por isso que não aparecem informações sobre o curso da UNB. Então, ao final desse levantamento, que eu realizei em 2023, eu consegui mapear 2.673 trabalhos de conclusão de cursos de alunos de graduação, ou seja, alunos de grado. Observemos que a maioria deles foi produzida na Universidade Federal Fluminense, que corresponde a 22% dos trabalhos, na Universidade Estadual da Paraíba, que corresponde a 20% dos trabalhos, e na Unirio, que corresponde a também 20% dos trabalhos. A sua produção ocorreu de 1995 a 2023. Oscilou em períodos de aumento e declínio dessa produção, como pode ser observado nesse gráfico, e muito provavelmente o declínio dessa produção a partir de 2020 pode ter ocorrido em razão da pandemia do coronavírus. Gostaria de chamar a atenção que quando nós tentamos fazer uma classificação temática dessa produção científica, nós precisamos considerar alguns alertas que são colocados pela professora portuguesa Olga Pombo, que assinala que toda classificação da ciência pressupõe um agente classificatório, um mecanismo classificatório, um princípio classificatório, uma multiplicidade de fins com elementos finitos, um contexto de classificação precedentes e um produto externo da atividade classificatória. Nesse sentido, eu tentei classificar tematicamente esses 2.673 trabalhos de conclusão de curso, considerando duas propostas temáticas. A primeira, dos pesquisadores canadenses Couture, Martineau e Ducharme, que propõe 9 campos temáticos para a arquivística. E a segunda, do professor e pesquisador brasileiro José Maria Jardim, que em 2012 propõe 13 campos para a classificação da temática em arquivologia. Então, quando nós classificamos de uma forma facetada, ou seja, que não é excludente, nós observamos que esses 2.673
trabalhos de conclusão de curso, eles têm como temáticas predominantes, segundo a primeira classificação: Arquivo e Sociedade, com 943 trabalhos; Meio profissional dos arquivos, com 935 trabalhos; e Funções arquivísticas, com 843 trabalhos. Por outro lado, a temática História dos Arquivos e da Arquivística é a menos frequente nesse sentido, ela inclusive justifica a relevância de pesquisas como esta para que nós possamos compreender a epistemologia da área. Ao classificarmos os mesmos trabalhos de conclusão de curso, conforme a proposta do professor Jardim, nós observamos que as temáticas Gestão de Serviços de Instituições Arquivísticas, que aparecem em 964 trabalhos; Usos e Usuários da Informação Arquivística, que aparece em 691 trabalhos; Arquivos Privados e Preservação são as temáticas mais recorrentes e que corroboram a classificação anterior na perspectiva social dos arquivos e dos fazeres, ou seja, das funções arquivísticas em torno dos serviços e das instituições. O associativismo, por sua vez, aparece em apenas um trabalho, o que ratifica o baixo número de pesquisas sobre a história dos arquivos e da arquivologia no Brasil. Passando à segunda parte do meu levantamento, quando nós tentamos mapear teses e dissertações com temáticas arquivísticas produzidas nos programas de pós-graduação stricto sensu das diversas áreas no Brasil, foi realizada, então, uma consulta no catálogo de teses e dissertações da CAPES entre abril e maio de 2022, quando eu utilizei os mesmos termos que foram utilizados pela professora Maria Odila Fonseca em sua tese de doutorado: arquivo, arquivística e arquivologia. E eu cheguei a 826 trabalhos finais de mestrados profissionais, dissertações de mestrados acadêmicos e teses de doutorados acadêmicos, cujos títulos e resumos foram analisados. Então, aqui nós temos neste gráfico, que é o meu gráfico preferido, uma síntese dos levantamentos que foram realizados desde 2002 até o último levantamento que eu realizei em 2022, em que nós podemos observar o crescimento da produção científica sobre arquivos e arquivologia nos programas de pós-graduação stricto sensu brasileiros. Observem que no levantamento de 2002, que foi realizado pela professora Georgette, nós tivemos apenas 33 teses e dissertações. E ao longo do tempo, nos diferentes levantamentos que eu realizei ou que outros pesquisadores brasileiros realizaram, nós chegamos então a 826 teses, dissertações e trabalhos de conclusão de programas de pós-graduação. Aqui no final desse gráfico aparece o número 829, eu peço desculpas a vocês, porque o número correto é 826. Então, nós observamos que a dissertação mais antiga foi produzida há mais de 50 anos, em 1972, e a mais recente foi produzida em 2021. Houve uma produção ascendente, especialmente nas últimas décadas, embora tenha decaído nos últimos anos, muito provavelmente em razão da pandemia do Covid-19. Esta produção científica estava distribuída em 93 instituições brasileiras, várias das quais abrigam cursos de graduação de arquivologia. Foram pesquisas produzidas em 94 programas de pós-graduação stricto sensu, predominantemente em ciência da informação,
que concentra mais de 47% das pesquisas, corroborando as conclusões de estudos que nós já havíamos realizados e os vínculos da arquivologia, que no Brasil está subordinada à ciência da informação, segundo a classificação de áreas do conhecimento do CNPq, que é a agência, uma das agências que realiza o fomento à pesquisa no Brasil. Quando nós realizamos uma classificação temática dessas pesquisas, nós observamos que a maioria delas também dizia respeito ao objeto e à finalidade da arquivística, às funções arquivísticas, aos arquivos e à sociedade e ao meio profissional dos arquivos, segundo a proposta dos canadenses. Nós também observamos que o meio de atuação desses profissionais é um tema transversal nas pesquisas que se referem às instituições e aos serviços de arquivo onde os profissionais atuam. Novamente, o tema menos contemplado foi História dos Arquivos e da Arquivologia, que aparece muito discretamente em pesquisas produzidas a partir de 2004. Quando nós classificamos essas pesquisas conforme a proposta do professor José Maria Jardim, nós observamos que a maioria delas se relacionava à gestão dos serviços e instituições arquivísticas, aos usos e usuários da informação arquivística e à preservação, situação muito semelhante aos trabalhos de conclusão de cursos da graduação. Usos e usuários da informação arquivística são contemplados a partir dos anos 80 e ocorrem discretamente até 2006. No ano seguinte, começam a aparecer mais frequentemente, ainda que de forma instável, e tem em 2017 o seu ápice. Interessante observar que as pesquisas que os abrangem geralmente são as mesmas que tratam do tema a percepção social dos arquivos, da arquivologia e dos arquivistas, e por vezes do tema políticas arquivísticas, temáticas que seguem dentre as mais altas no ranking. Pela sua descrição, podemos observar que há relação entre os três temas no escopo social dos arquivos e dos seus usos. O tema preservação, que aparece em terceiro lugar no ranking, não se restringe aos suportes e formatos documentais, alcançando o planejamento e as políticas. Nós podemos inferir que também possui uma perspectiva histórica, o que nos possibilita classificar muitas pesquisas sob o seu escopo. Devemos considerar, nesse sentido, a partir desses dois levantamentos, que a produção científica de interesse para a arquivologia está crescendo no Brasil de uma forma significativa, mas que não encontra um lugar próprio no contexto acadêmico nem nas agências de fomento. A arquivologia, contudo, ela se constrói institucionalmente como uma parte da ciência da informação no Brasil, buscando a cada dia a sua identidade. Os avanços epistemológicos e teóricos da disciplina reiteram a sua identidade e nos remetem aos compromissos de investigação que nós devemos assumir. Algumas tendências históricas que perpassaram a arquivologia ao longo dos séculos ainda aparecem nas suas agendas de pesquisa, como os arquivos como laboratórios da história, a arquivologia como a disciplina auxiliar da história, além de diálogos evidentes com a ciência da informação, que corroboram os vínculos políticos, acadêmicos, institucionais da arquivologia com a ciência da informação e que, de alguma forma, justificam a inserção dos cursos de arquivologia no Brasil em faculdades, departamentos e institutos de ciência da informação. Mas não podemos esquecer que há uma clara manifestação da sua autonomia, com cenários prospectivos que a fortalecem, ainda que isso seja de uma forma muito gradual.
Eu gostaria de destacar que essa classificação temática, ela é muito sensível, porque nós percebemos algumas relações entre a classificação proposta pelos canadenses e a classificação proposta pelo professor José Maria Jardim. Por exemplo, aquilo que os canadenses colocam como objeto e finalidade da arquivística, arquivos e sociedade, José Maria Jardim identifica como usos e usuários da informação arquivística e percepção social dos arquivos, da arquivística e dos arquivistas. O tema História dos Arquivos e da Arquivística, que aparece na classificação dos canadenses, não aparece na classificação proposta por José Maria Jardim. Funções arquivísticas propostas pelos canadenses aparece como apenas uma das funções, que é a preservação, na proposta de Jardim. Por sua vez, gestão de programas e serviços de arquivos, na classificação canadense, poderia corresponder, na classificação brasileira, como gestão de serviços e instituições arquivísticas. O tema tecnologia e o tema suportes e tipos de arquivos, na classificação canadense, poderia corresponder à classificação do professor Jardim como conservação e como documentos digitais. O tema meio profissional dos arquivos poderia corresponder ao perfil da atividade arquivística. E o tema problemas particulares relacionados aos arquivos poderia corresponder na classificação brasileira a usos e usuários da informação arquivística, políticas arquivísticas e percepção social dos arquivos, da arquivística e dos arquivistas. Além disso, nós observamos que os temas associativismo, produção e difusão do conhecimento arquivístico, docência e docentes em arquivística e prospectiva arquivística são temas que aparecem na proposta temática de Jardim, mas não aparecem na proposta dos canadenses. Diante dessas considerações, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões para que nós possamos discutir e refletir sobre o nosso papel como docentes, discentes, pesquisadores. Então, eu os convido a refletir sobre qual é a arquivologia no Brasil e qual é a arquivologia na América Latina. Qual arquivologia nós desejamos? O que nos indica a história da arquivologia no Brasil e na América Latina sobre a sua identidade como disciplina científica? Como podemos colaborar para o fortalecimento político-institucional da arquivologia no Brasil e na América Latina? O que nós fazemos para que a arquivologia deixe de ser considerada uma sub-área da ciência da informação e ganhe visibilidade social e institucional? Em que medida a reiteração das tendências históricas contribui para a definição do objeto e para a metodologia da arquivologia? Em que medida os vínculos com a ciência da informação reforçam a identidade da arquivologia como disciplina científica? Quais são as fronteiras epistemológicas e teóricas que são produtivas, profícuas para a autonomia da arquivologia como disciplina? Quais são os temas que fortalecem a agenda de pesquisa da arquivologia tanto no Brasil quanto na América Latina? Quais são as agendas de pesquisa que nós aspiramos para a arquivologia a curto e a médio prazo? Quem deve propor os eixos e os temas de pesquisa? Quais são os mecanismos e princípios que nós utilizaremos para determinar os eixos e os temas? Com quais objetivos? Consideramos que quais temas e quais eixos devem ser propostos? Quais são as repercussões de uma agenda ou de agendas de pesquisas que nós propomos? Então, inspirada nessas questões,
O meu atual projeto de pesquisa, financiado pelo CNPq, estuda quais são os eixos mínimos para uma agenda de pesquisa em arquivologia no Brasil. Vejam que se trata de uma espiral de eixos em que não há hierarquização entre eles, e no centro desta espiral estão os arquivos como objeto de estudo da arquivologia numa perspectiva multidimensional. As políticas arquivísticas, os usos e usuários de arquivos, as funções arquivísticas e a gestão de documentos, dados e informações, a atuação profissional do arquivista, os lugares da sua atuação e o associativismo, questões mais contemporâneas e sensíveis que pouco aparecem nas pesquisas arquivísticas do Brasil, como função social, democracia, ética, justiça, inclusividade e acessibilidade, e, evidentemente, a epistemologia e a história do objeto, da disciplina e do profissional, como um eixo que é transversal e que perpassa todos os demais. Então, aqui está o meu e-mail institucional. Eu continuo à disposição de todos vocês. E caso não tenham compreendido o português, eu peço que me apresentem as suas dúvidas. Agradeço mais uma vez a Ala, a querida Ana Slasher, e a todos vocês, parabenizando a todos os docentes pelo seu dia. E eu peço licença, Ana querida, para dizer que mais do que os docentes, são os discentes e os alunos que estão no coração do ensino. Muito obrigada. Muchísimas gracias, querida Angélica. Brillante tu presentación y con el auxilio del PowerPoint en español, creo que no ha quedado ninguna duda en el auditorio. Puedo señalar como una contribución final que la institucionalización de la archivística brasileña comenzó con la creación del curso permanente de archivos en 1960 en el Archivo Nacional de Brasil. Este fue el primero de 18 programas de grado que posteriormente se establecerían en Brasil junto con 2 maestrías profesionales. La producción científica de estos y otros programas, incluyendo disertaciones y tesis sobre archivos y archivística, nos han mostrado un panorama excepcional. Felicitaciones por tu actual investigación epistemológica. Gracias. Y constituyen la archivística brasileña, que fue el tema de esta conferencia. Muchas gracias, Angélica, por hablar devagar, despacito. Gracias. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro conversatorio con la presencia de 3 panelistas, que voy a presentar breves currículos de cada uno de ellos 3, que son muy amplios, pero para no demorar los hemos sintetizado. La doctora Ivina Flores Melo, representante nacional del Brasil en el Gerri Biauala, es profesora universitaria y doctora en Ciencia de la Información. Participa en proyectos nacionales de preservación digital como IPATIA, orientados a tribunales brasileños con base en estándares internacionales. Actúa como tecnologista en el Ministerio de Gestión e Innovación, coordina actividades en el repositorio institucional Memoria SPU, estructurado con metodologías archivísticas y de curaduría digital. Su trayectoria integra investigación académica, innovación tecnológica y aplicación práctica en contextos institucionales. Muchas gracias, Ivina, por tu presencia.
La doctora María José Bravo Ramos es representante nacional del Ecuador en el Jerry Biawala, doctora en documentación, archivos y bibliotecas en el entorno digital y máster en archivos y bibliotecas con formación en sistemas informáticos. Trabajó en la biblioteca de la Escuela Politécnica Nacional y fue becaria en el Tribunal Constitucional de España en 2024. Es docente a tiempo completo en archivística y bibliotecología en la Universidad Técnica de Manabí y otras instituciones de educación superior nacionales como internacionales. Ha participado en la elaboración de la norma técnica de descripción archivística en Ecuador. Agradecemos tu presencia, querida María José. Muy bien, el doctor Juan Miguel Castillo Fonseca, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones de México, nivel 1. Posee un postdoctorado por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado en programas de posgrado en México y Bolivia. Es autor y coautor de artículos científicos, 6 libros y 21 capítulos. Ha diseñado programas académicos en archivística, creado diplomados en línea y participado como ponente y conferencista magistral en eventos nacionales e internacionales. Es fundador de la Asociación de Archivistas Profesionales de México. El panel tendrá una dinámica. Bienvenido, querido Juan Miguel. El panel tendrá una dinámica en el cual efectuaré una pregunta en el orden en que ya están Ivina Flores, María José Bravo, Juan Miguel Castillo. Tendrán para responder 3 minutos. Voy a formular la primera pregunta, Ivina, María José y Juan Miguel. ¿Cómo se diferencian la formación profesional y la capacitación archivística frente a las demandas del mercado laboral? Te escuchamos, Ivina. Olá, olá a todos, companheiros, companheiras, arquivistas, arquiveiros. Boa noite, boa tarde, boa noite. Agradeço, Ana, a participação no conversatório, graças. Um prazer representar o meu Brasil. Bem, temos um espaço entre teoria e prática. E mais um espaço entre teoria, prática e o mercado de trabalho. A universidade, as carreiras não conseguem, não dão conta de acompanhar a velocidade da atualização do mercado. Então, isso quer dizer que o arquivista, o arquiveiro, ele tem que buscar, após o seu grado, após terminar a sua carreira, atualização profissional. O mercado hoje, ele está bastante focado em tecnologias, arquivos digitais, digitalização de documentos. Mas temos também muito trabalho ainda em arquivos convencionais, tradicionais. Então, temos espaço de trabalho para toda a área da arquivologia, desde as técnicas mais tradicionais até as técnicas mais tecnológicas, digitais. A universidade e as carreiras estão como uma base. Elas não vão dar conta de tudo,
mas elas são o início de uma capacitação continuada. Então, os companheiros e companheiras arquivistas, arquiveiros, não podem parar de se atualizar, de se formar. A formação é central na continuidade da carreira do profissional. Não podemos parar e não estudar. Estudar é parte do nosso trabalho. E não é um estudo isolado, é um estudo em rede. Um documento não conta história. Nós somos um fundo. Temos que trabalhar como arquivos, em conjuntos, em redes. E esse é um papel que a ALA faz muito bem, de proporcionar formação continuada nessa ideia de redes aqui na América latino-americano, aqui conosco. Então, é essa a minha sugerência, a minha sugestão, Ana, querida. Muchas gracias, querida Divina, muchas gracias. Le damos la palabra a María José Bravome. Te escuchamos, María José. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, respondiendo a la pregunta planteada, pues hay una notable diferencia entre lo que es la formación profesional, por supuesto, y la capacitación continua, ¿no? Pues como sabemos, la formación profesional refiere a una formación formal, ¿no? Que nos otorga un título o grado académico, ¿sí? Dependiendo el nivel, licenciatura, maestrías, diplomados, doctorados, ¿no? La idea es que aquí el archivista tenga un conocimiento profundo de lo que se hace dentro de las ciencias de la información, métodos de organización, conservación. Y claro, en este tipo de formación, al estar vinculado, ¿sí?, a obtener espacios de prácticas profesionales, nos permite de alguna manera enlazarnos con el entorno de escenarios reales, ¿no? El mercado laboral. Entonces, es importante tener presente, ¿no? Que el mercado laboral demanda archivistas que tengan una comprensión sólida teórica, pero que también hayan desarrollado habilidades prácticas que permitan enfrentar los desafíos de un entorno digital y globalizado como el que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Avances como, por ejemplo, la digitalización de documentos, gestión de grandes volúmenes de datos, seguridad de la información, ¿sí? Implementación de normativas internacionales. Exige que los profesionales de archivos posean una formación que no solo se limite a lo tradicional, sino que también nos permita ampliar los conocimientos, tener competencias en gestión de información electrónica, preservación digital y ciberseguridad, ¿sí? E inclusive, ¿sí?, como trabajamos con datos, ¿sí?, temas de transparencia y algo importante, la gestión ética de la información. La capacitación continua, por su parte, sí, es un proceso de aprendizaje cuando la persona pues ya tiene su formación profesional, sí, pues se capacita, como bien dice su nombre, en ciclos más cortos, ¿no? La idea es que nos mantengamos actualizados, porque lo que aprendimos en la carrera posiblemente quede o perdió vigencia. Entonces, el mercado laboral, al estar en una constante evolución, ¿sí? La velocidad en que las tecnologías están emergiendo, ¿sí?, en nuestro ámbito, exige justamente que nos preparemos. Entonces, los profesionales deberían estar siempre al tanto de los cambios, prepararse, por ejemplo, en de pronto en novedades en software de gestión documental, ¿no? De pronto el manejo ya de Big Data, ¿sí? El manejo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial aplicada a la gestión de archivos. Entonces, en este sentido, sí que la exigencia es importante, ¿sí? Los nuevos profesionales deben aprender de manera autónoma y aplicar soluciones innovadoras en escenarios reales. Entonces, uno de los desafíos grandes que tenemos como docentes, sí, es justamente motivar a que estas dos instancias no trabajen como procesos aislados, sino de manera complementaria. De igual forma, ¿no?, los estudiantes deben tener presentes que no solamente, ¿sí?, nos quedamos enfrascados en la teoría, sino también en la capacidad de adaptarnos de manera continua a los cambios exigentes por la sociedad de la información. Muchísimas gracias.
María José, muchísimas gracias. Bueno, ahora invitamos al doctor Juan Miguel Castillo Fonseca a responder la pregunta, Bueno, agradeciendo su presencia. y bueno, en este sentido, yo creo que también hay que considerar pues la capacitación tradicional o normal que se da a muchas personas que no tienen conocimientos en archivística. Obviamente estamos en un mercado laboral que exige mano de obra rápida. Muchas veces en todos los países sabemos muy pocos profesionales para responder a una demanda nacional. No la cubrimos, entonces necesitamos forzosamente capacitar, ¿verdad? Capacitar por la inmediatez. Una capacitación, bueno, pues es una serie de habilidades y conocimientos específicos para una actividad práctica o una actividad actual, ¿no? Es decir, enséñame a foliar, enséñame a clasificar, enséñame una cuestión muy, muy específica y de corto tiempo. Mientras una formación profesional, pues se van a invertir por lo menos en 8 semestres, invierten más de 8,000 horas de un profesional para comprenderlo con mayor profundidad y es un enfoque más intelectual y con otro tipo de competencias más amplias. Entonces, obviamente cuando el profesional termina sus 8,000 horas que dedicó a una licenciatura, a una carrera, bueno, entonces requiere en ciertos momentos actualización profesional y ahí entran los diplomados, entran las especialidades, entran cursos que les pueden auxiliar, ¿verdad? Para desarrollarse, por lo menos ahora con estas nuevas tecnologías y aplicar más conocimientos, ¿no? Sobre lo que ya aprendieron en la base de la archivística. Entonces, no hay que olvidar que, bueno, muchas veces las capacitaciones que se hacen a personal que no tienen nada que ver con archivística o desconoce de los archivos, pero requiere cierta capacitación base, ¿no? Por lo menos. Entonces, muchos de estos profesionistas, de estas personas, no tienen a veces todos estos conocimientos. El problema de la capacitación es que la capacitación muchas veces se les da a una persona, aprenden la práctica y el siguiente año cambian de puesto, suben de nivel, se van a otro lado y es un cuento de nunca acabar donde siempre se está capacitando personal que a veces se está rotando, ¿verdad? En la administración pública. Entonces, yo creo que sí tenemos que diferenciar estas partes. Sí nos hace falta tener un conocimiento, por lo menos los profesionales, irlo perfeccionando. Y ya en lo que es la formación continua, bueno, pues o después de la formación continua, viene esta formación que es más de carácter de posgrados, ¿no? Entonces ya viene otra formación donde se les enseña más metodología, más investigación, más desarrollo de la ciencia, donde, bueno, pues se desarrollan más teoría, ¿no? Que va bajando por los mismos niveles, ¿no? Va bajando para la gente que estudia una formación continua, hasta la misma gente que toma una capacitación sin tener conocimiento de la archivística, ¿no? Sin embargo, es muy necesario que se siga dando porque somos muy pocos profesionales en el mercado, ¿no? Entonces siempre nos va a hacer falta cierta capacitación para estos empleados que muchas veces llegan a las dependencias públicas. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Pasaremos a la segunda pregunta. ¿Qué aporta el profesional archivista cuando ejerce la docencia en la formación disciplinar? Comenzando con Irina Flores. Que pergunta difícil! Vamos lá. Bom, o colega, o companheiro que assume a docência, primeira coisa, na minha opinião, é experiência prática. Vejo aqui no Brasil que os colegas docentes se afastam muito da prática
E não é que a teoria, a prática seja maior que a teoria, mas temos que achar um equilíbrio entre teoria e prática. E esse equilíbrio ele só é encontrado quando o docente experimenta e vive teoria e prática. Então, experiência prática, aporte teórico, literatura, teoria, óbvio. Então, estar em contato com literatura tradicional, com literatura nova, é importante. Evento científico, atuação em eventos científicos, comunicação, diálogo em redes de arquivo, participação em associações nacionais do país e internacionais. E vou usar palavras de professora Angélica. A arquivologia, a arquivística, é uma ciência, é uma disciplina que tem a sua identidade e a sua autonomia. Mas a autonomia e a identidade não pressupõem isolamento. Então, a arquivologia não vive sozinha. Nós temos diálogos com outras ciências. Então, ter este diálogo, manter esse diálogo teórico, de produção científica com outras disciplinas, como a história, a filosofia, sociologia, a administração, é também um ponto muito importante. Até mesmo porque os arquivistas, os arquiveiros, eles precisam ter essa formação transversal, essa formação que não é restrita à teoria arquivística, ela é maior. A gente precisa de outras disciplinas científicas. E para além da teoria e da técnica, esse docente ele tem que sim ser um militante, um defensor dos arquivos, entender a importância do arquivo, a justiça social, o direito humano que o arquivo representa, entender a importância dos arquivos na sociedade e entender que os arquiveiros, os alunos que serão formados, eles terão um papel importante na sociedade, um papel de registrar os passos que essa sociedade percorre na história. Então, eu diria que o docente precisa de consciência social. Quem é ele na sociedade? Qual é o papel dele na sociedade? Então, assim, quase um super-herói ou uma super-heroína, mas é isso, é o conjunto de todas essas questões que vai assim modelar esse docente para a formação técnica e universitária. E assim, aqui no Brasil, o perfil do aluno de arquivística é um perfil de aluno de baixa condição social. Então, temos que ter sensibilidade e entender os contextos dos nossos alunos, entender os contextos em que o ensino vai acontecer, entender os contextos do país nacional que essa educação, que essa formação vai encontrar estes alunos. Ana, minha querida. Gracias, Ivina. Muy bien, la escuchamos a María José ahora. Con mucho gusto. Bueno, cuando un profesional en archivística asume la tarea de ser docente, ¿sí? En la formación universitaria, su rol se transforma. Claro, no se desvincula, por supuesto, de la práctica, porque pues, quedaríamos de pronto también con los conocimientos obsoletos, pero exige un desafío importante porque se transforma también en un guía, ¿sí?
en un facilitador de aprendizaje, ¿no? En un agente de cambio. Entonces, lo que buscamos nosotros como docentes en este sentido, sí, es fomentar en los estudiantes una visión crítica y práctica, sí, de lo que es el campo de los archivos. Tenemos una ventaja muy importante porque, y bueno, de pronto es un desafío, por supuesto, y una ventaja porque aprendemos más nosotros también, pero implica que tengamos puestas la mirada en todas partes, ¿no? En el mercado laboral, en la evolución tecnológica. Entonces, el docente viene a configurarse, sí, como un puente entre lo académico y lo profesional. Entonces, en realidad no nos desvinculamos de lo uno de lo otro. Como suelen decir, el docente solo está en los libros y en las aulas, y no es así en realidad, estamos en las dos cosas, ¿no? Y es algo muy bonito porque el docente sí tiene la oportunidad de llevar lo que está en los libros, la parte teórica, a la práctica, ¿no? ¿Y quién mejor que el docente para comentar de pronto sus experiencias personales, los errores en algún proyecto que ejecutó y también los éxitos, ¿no? De tal manera que el estudiante comprenda, ¿sí? Que el trabajo de archivista, ¿sí? Además de ser una ciencia, es un arte, ¿sí? Para solucionar también los problemas, ¿no? Entonces, van más allá de pronto de los libros, ¿no? Además que también actuamos como guía, ¿sí? Como mentores para los estudiantes, porque les entregamos las herramientas para enfrentarse al mundo laboral, ¿sí? De pronto hablamos de habilidades blandas, manejo de equipos de trabajo, por ejemplo, ¿sí? De pronto la gestión de proyectos en sí, ¿no? Y algo importante también, ¿no? La vertiginosa evolución de la tecnología que habíamos dicho. Entonces, la idea de esto es que nosotros también tengamos conocimientos actualizados, pero que también formemos a los futuros archivistas, ¿sí? Con la capacidad de innovar, ¿sí? Que sean proactivos con la tecnología y que no le tengan miedo, porque esa es otra situación. Sí, de pronto enseñar aspectos que sabemos que no lo imparten nada más en las mallas curriculares, como por ejemplo manejo de pronto de algún software, abordar aspectos de bases de datos, por ejemplo, para que haya también ese puente entre los estudiantes, la parte teórica y la tecnología, ¿no? Y obviamente la parte crítica, ¿no? La implicación en aspectos sociales y éticos, ¿no? Entonces, este rol de docentes, ¿no? Realmente es un desafío, ¿sí? Porque implica preparar a futuros archivistas para una profesión dinámica, no estática, no como nos pintan a los archivistas como tristes, sino más bien que estamos en constante cambio, ¿no? Y todo esto exige flexibilidad, ¿no? Innovación y adaptabilidad en este mundo globalizado y digital, ¿no? Entonces, la idea es que podamos desarrollar esas habilidades en los estudiantes de adaptación, de innovación y de aplicación de soluciones prácticas a los problemas que puedan surgir en su carrera profesional. Muchas gracias, María José. Muy bien, escuchamos a Juan Miguel, por favor. Gracias, Ana. Bueno, obviamente cuando un profesional se inserta a la docencia, pues es más fácil, sí, explicar la teoría archivística e interpretar mejor la forma práctica de hacer, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos buscamos, sí, que los estudiantes aprendan también de la literatura archivística, que participe en eventos, que sea activo, ¿verdad? Y que de alguna manera practique, ¿no? Practique en la gestión documental y en las actividades relacionadas de acuerdo al tipo de materia, pero en mi caso creo que se debe de predicar con el ejemplo, ¿no? Es decir, uno tiene que llevar actividades que le han sido exitosas en la parte laboral a la práctica. Inclusive creo que, bueno, se tiene que aprender haciendo ahora, ¿no? El aprender haciendo es específicamente someter al estudiante a esos problemas reales y que los solucione de forma, pues sí, de una forma ética, de una forma teórica, ¿verdad? De una forma innovadora, como decía María José. Creo que eso es importante porque eso pone al estudiante en una actualidad, ¿verdad? Constante. Y yo también creo que también el docente, el profesional, cuando se hace docente,
y realiza también investigación. Eso es bien importante, porque la investigación, a partir de los escritos que uno redacta, los comparte en las clases, ¿verdad? Y los estudiantes lo analizan, lo revisan y se dan cuenta de que el profesor no solamente pasa por la parte teórica, sino los lleva a la parte práctica y los invita a que creen nueva teoría, nuevas ideas, ¿no? Cuando entregan los trabajos finales. Entonces, les enseña a decir sí se puede hacer, no hay obstáculos, ¿no? O sea, yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque no se vale pues nada más llegar y ponerles, hacer, ¿cómo se llama? Cosas, ¿no? A ver, ahora hagan esto para mañana, hagan la lectura y que de alguna manera no, ¿cómo se llama? No contribuyan, ¿verdad? No contribuyan con algo nuevo, ¿no? Entonces creo que sí es importante que el profesor predique con el ejemplo y lleve también sus experiencias, lleve también su forma de hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí nos cambia completamente a veces cuando por primera vez damos clases, la forma de impartir, ¿no? Nos enfrentamos a cuando éramos alumnos, ahora cuando somos profesores, ¿no? Y lo vemos completamente diferente, pero es un proceso muy importante para el estudiante. Muchas gracias, Juan Miguel. Pasaremos ahora a la tercera ronda de preguntas. ¿La oferta actual de escuelas formadoras de archivistas es suficiente o requiere ampliação? Ivina. Bom, como viram, as carreiras no Brasil são muitas, 18. E o Brasil é muito grande, então temos realidades e necessidades diferentes. De maneira geral, os currículos e os planos de estudo contemplam introdução à arquivologia, gestão de documentos, direitos humanos, acesso à informação, mas temos ainda carreiras no Brasil que têm um currículo muito próximo a um currículo da biblioteconomia. Pela origem da carreira, de ter começado numa faculdade de biblioteconomia. Mas fato é, para cada região do Brasil, temos uma necessidade diferente de currículo e plano de estudo. Então, não teríamos um currículo ou um plano de estudo único para todas as 18. São planos de estudos específicos para atender aquele local. Então, por exemplo, na região norte, teríamos um currículo mais voltados para as questões sociais, arquivos de povos originários, porque se concentram mais por lá. Mas há questões dos currículos que são necessidades comuns. Por exemplo, ampliar as discussões sobre, como a Angélica falou, da história da arquivologia, da origem dos arquivos no Brasil e da região. Inserir também questões de tecnologia. Os nossos currículos têm muito pouco de tecnologias de gestão, preservação e acesso em ambientes digitais. No Brasil também temos pouco nos currículos, em cada um dos 18, questões sobre justiça social, direitos humanos, o que é uma discussão muito importante, sobretudo quando aplicado nas funções arquivísticas. Temos pouquíssimas discussões sobre as questões de gênero, raça e equidade de gênero e os arquivos aqui no Brasil também. Então, temos várias lacunas nas 18 carreiras e, de novo, a universidade ela não vai dar conta de todas as discussões, mas, ao menos, introduzir
para os alunos a possibilidade e a área de maneira que eles possam procurar formações adicionais. Como disse, o Brasil é muito grande, muitas carreiras, mas ainda assim as carreiras existentes são insuficientes. Ainda precisamos de mais carreiras para dar conta do Brasil. E ainda precisamos de atualizações nas 18 carreiras, também para dar conta da especificidade de cada região dentro do Brasil. E aí, quando eu olho para a América Latina, vejo que nós não temos carreiras em todos os países. Isso é muito preocupante. Deveríamos ter ao menos um curso de grado, de graduação ou uma carreira técnica em todos os países, pelo menos. Então, imagino que um ótimo caminho a ser percorrido seja talvez convênios entre universidades e entre os países, ou até mesmo que alguma instituição como a ALA pudesse ofertar um grado ou curso técnico, como o diplomados, para esses colegas, esses países que não têm uma carreira técnica ou de graduação no país. Então, é muito difícil dizer o que seria um currículo perfeito. Eu acho que não é perfeito. Somos ciências sociais aplicadas. A arquivologia vai se mexendo, vai mudando. Então, eu acho que a todo momento a gente visita novamente esse currículo, reformula esse currículo, em participação com o mercado de trabalho, os espaços de trabalho, com a participação dos alunos e com a participação também do docente. É um diálogo de multifacetas, de multipessoas para a construção desses currículos. Ana, minha querida. Gracias, querida Divina. María José, te escuchamos. Con mucho gusto. Bueno, si bien es cierto, ha habido un crecimiento en la oferta educativa en algunos países, ¿no? Pues ha habido ya programas de pronto de especializaciones, de maestrías, ¿no? Incluso, sí, hablamos también de diplomados, ¿no? Claro, la idea de esto pues ha sido crearlos con el fin de que las personas se capaciten, ¿sí? Y se ajusten a las demandas del mercado laboral, ¿no? Pero claro, sí que hay una notable diferencia, ¿sí? En cuanto a cómo se ha creado o cómo han avanzado los programas en distintos países de América Latina. La formación sigue siendo limitada en algunos países debido a la oferta, ¿sí? Y a la distribución geográfica, incluso hasta la modalidad, los precios, ¿sí? Para acceder a los programas. Entonces, claro, si de pronto tenemos estudiantes que no tienen de pronto las capacidades económicas para poder solventar los programas, va a haber un limitante allí. Si tengo en un país, ¿sí? De pronto programas escasos de formación archivística, va a obligar a los estudiantes a que busquen, ¿sí? En el extranjero, ¿sí? Y nuevamente recaemos en lo mismo. Si no hay la parte económica, ¿sí? Pues nuevamente, sí, hay una limitante. Entonces, es muy importante destacar, sí, que la oferta de formación en archivística, sí, es imprescindible y debemos ampliarla, ¿no? Ahora, hicimos un estudio con Anita, justamente presente aquí, sí, el año anterior. ¿Y qué persiguió esta investigación, no? Revisar los planes de estudio de las carreras que ofertan archivística en Latinoamérica, ¿sí? Encontramos Brasil, por supuesto, que es pionero en ello, ¿no? Pues tiene muchos programas de formación, pero ahí tenemos otro limitante, el idioma. Entonces, claro, sí, es un limitante. Entonces, en ese sentido, claro, al revisar los otros programas, encontramos
que habían programitas que mantenían, sí, la formación tradicional de la archivística, sí, que no estamos diciendo que no es importante, al contrario, debe estar presente, sí, la parte epistemológica, los fundamentos, la ética, los procesos archivísticos, la gestión documental, pero solamente abordaban una materia como mucho del ámbito tecnológico. Entonces, si estamos pensando, ¿no?, en las demandas del mercado laboral, tenemos presente, sí, que la tecnología ha venido a revolucionar los procesos, a la archivística en sí. De hecho, en pandemia, en el 2020, ¿no es cierto?, la tecnología igual desempeñó un papel importante y notamos la necesidad, sí, de que el archivista potencie su perfil, ¿no? Entonces, claro, aquí, justamente como les comentaba de la investigación con Anita, identificamos que no hay un programa que de pronto contemple todos los aspectos, obviamente fundamentales de la archivística, pero complementados con la tecnología. Aspectos como, por ejemplo, ¿qué? Gestión de datos masivos, de inteligencia artificial, ¿no? De la seguridad de la información, del manejo de los archivos electrónicos. Entonces, son cosas, sí, que debemos incorporar en los programas educativos. Obviamente, centrarnos en los paradigmas tradicionales que complemente con la parte de innovación tecnológica y la legislación, que es fundamental. Ahora, hay otra parte también que quiero destacar en este sentido, sí, porque también la formación de los archivistas se enfrenta además, sí, claro, el desafío tecnológico, por supuesto, pero también el escaso reconocimiento de la profesión en muchos países y hace también, y es una causa para que las personas no quieran prepararse, porque claro, se puede ofrecer programas en archivística, pero de pronto, si es que el nivel salarial ofertado por el mercado laboral también se ve afectado, entonces, claro, allí tenemos un problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que debería haber un puente entre de pronto las asociaciones, la academia y el ámbito laboral para poder pelear, ¿sí? Para que haya un equilibrio entre todo esto, ¿sí? Y pues claro, los esfuerzos que se haga desde la academia, por supuesto, tengan sus frutos, ¿no? Entonces, la formación no es suficiente, necesitamos más, ¿sí? Más programas, debemos dar respuesta a los desafíos actuales, pero también sí que necesitamos potenciar, ¿sí?, el trabajo en equipo entre varias asociaciones. De tal manera, pues que claro, la formación sea flexible, interdisciplinaria, pero también práctica, ¿no? Y pues que se enlace con los retos del mercado laboral. Muchas gracias, María José. Muy bien, te escuchamos, Juan Miguel. Bueno, yo creo que es insuficiente, ¿eh? Yo creo que en toda América Latina la oferta en programas de archivística es insuficiente. Es decir, en México tenemos 5 licenciaturas, ¿verdad?, que tratan de cubrir una demanda según un estudio, en México debemos de tener cerca de 30,000 archivos, 26,000 privados y 4,000, 26,000 públicos y 4,000 privados. Eso nos da cerca de 30,000 archivos. Si ponemos 5 archivistas por cada uno de esos archivos, nos hace una necesidad de 150,000 archivistas, por lo menos en México. En México no hemos llegado a tener ni el 1% de profesionales para cubrir esa demanda. Entonces, es lógico que nos hace falta tener mucho más profesionales que vayan cubriendo estas demandas, ¿verdad? Bueno, también por otro lado, pues tenemos que en el caso, por comparar un poquito Brasil, pues Brasil tiene una oferta de 18 ofertas, ¿verdad?, educativas, pero son 213 millones, ¿no?, de personas. México somos 133 millones. Ofrecemos 5 ofertas, pero tenemos tres posgrados, ¿no?, que están vigentes. Y Brasil creo que tiene 2, ¿no? 2 posgrados, por lo menos que están vigentes. Entonces, en relación al número de personas que hay en Brasil, pues 18 posgrados contra 5 de México y la cantidad de gente en México. Correlacionalmente, pues ahí van, pero aún así, si en Brasil hace falta oferta, pues en México también. Y creo que en toda América Latina nos hace falta especialistas, ¿no? Entonces yo pienso que es necesario que sí, eh,
que siga que se promueva más desarrollo de escuelas profesionales, que se creen otros colegios de profesionales que impartan, ¿verdad? Entonces ahí, pues la Asociación Latinoamericana de Archivos, la ALA, puede apoyar la creación, ¿verdad?, de más colegios, ¿verdad? O fortalecer en universidades la carrera en archivística. Entonces, creo que ahí es bien importante la labor que puede hacer la ALA para buscar, ¿verdad?, que se abra nueva oferta laboral. No que la abra directamente la ALA, sin embargo, con sus allegados, que sí se logren hacer estos convenios, estos acuerdos, estas relaciones para que entonces, pues los gobiernos de cada país se den cuenta de la importancia que hace falta en en esta área de conocimiento. Entonces yo pienso que sí nos hace mucha falta, no es eh, la archivística ha despuntado muchísimo en este paradigma poscustodial ahora, justamente con el uso de las tecnologías, y está requiriendo más personas, ¿verdad? Más formadas, ¿verdad? Para atender estas necesidades. Entonces yo creo que, creo que toda América Latina le hace falta, pero sí, y creo que la ALA puede jugar un papel importante para establecer convenios o apoyar que se establezca más oferta educativa en universidades o fomentar la creación de colegios profesionales que también impartan estas carreras, ¿verdad? Y que de alguna manera empiecen a cubrir una demanda que hemos tenido por años, ¿no? Que no hemos logrado cubrir, a pesar de que, bueno, yo veo el caso de Brasil, que ha despuntado muchísimo, pero aún así, pues ahora es un referente importante, quizás después Colombia, y pues México, que era uno de los referentes importantes, ha ido quedando también. Sin embargo, hemos estado trabajando también en desarrollos, ¿no? Y próximamente en una maestría, creo que por ahí se va a ver después. Muchas gracias, Juan Miguel. Bueno, como el tiempo es tirano, vamos a pasar a la cuarta y última ronda de preguntas. Y la pregunta es, ¿qué rol cumple la ALA en la actualización profesional y cómo se distingue de la capacitación? Comenzando con Ivina. Bom, quero começar dizendo que eu sou encantada com a ALA, com o trabalho que é feito na ALA, com a organização que a organização com que a ALA trabalha, os grupos de trabalho temáticos, e o compromisso que a ALA estabelece com a América Latina, no sentido de discutir as técnicas, a prática, discutir a literatura, discutir a teoria, os fundamentos, e unir técnica e fundamentos nas capacitações. Eu vejo que com muita constância, em programas continuados, a ALA tenta ocupar esses espaços de formação que são demandados aqui na América Latina. Então, assim, primeiro, né, agradecer a cada colega, a cada companheiro que trabalha voluntariamente na ALA. É uma associação, então estamos todos aqui porque gostamos da ALA, porque gostamos da arquivística, e sim, é um trabalho, é uma entrega, né, de coração, assim, de amor pela área, pela arquivologia. Então, não vejo assim como dizer que a ALA não tenha um papel muito central na formação, um papel muito central na continuação dos processos formativos dos profissionais na América Latina. E digo, inclusive, que em certos lugares, somente o curso, somente a formação da ALA proporciona o contato dos companheiros com a arquivologia enfim, com as teorias, com as práticas e com as técnicas.
Eu faço só um asterisco que o Brasil é um dos maiores países da América Latina e nós falamos português. A maioria das capacitações da ALA são em espanhol, porque a maioria dos participantes são hablantes de espanhol, e isso não é uma crítica à ALA ser somente em espanhol. Isso é uma crítica aos meus companheiros brasileiros que não estão ativos e participando ativamente da ALA. Colegas brasileiros, vamos lá, venham para a ALA. Então, a ALA ela é muitíssimo importante, como a presidenta fala, é como uma rama do ICA na América Latina, uma parte do ICA na América Latina, uma parte atuante, uma parte importante, uma das mais organizadas do mundo, inclusive, e tem um papel central, um papel assim que não tem como hoje a gente falar de arquivologia e associativismo e associação e não olhar para a ALA. E aqui no Brasil, as associações de arquivistas, elas se inspiram na forma de organização da ALA para tentar proporcionar nas regiões aqui do Brasil iniciativas semelhantes de estudo, de grupos de trabalho, de eventos e de organização. Então, vamos dizer que no Brasil temos como se fosse cópia de processos da ALA. Então, temos um grupo de ensino, de ensinança e pesquisa, a Reparc. Nós temos formações pelas associações brasileiras, não tão enormes quanto a da ALA, não tão abrangentes quanto a da ALA. Então, assim, o que eu posso dizer? Sou fã da ALA e, inclusive, tenho muito a agradecer pela atuação da ALA nesses inúmeros anos que vem atuando aqui na América Latina. Ana? Muchas gracias, Vina. Bueno, y tú este mes de octubre darás un curso en ALA. Así que, bienvenida. Sí, te escuchamos, María José. Muchas gracias, Vina. María Con José. muchísimo gusto. Sí, creo que es el sentir de todos, ¿verdad? Estamos contentos con ALA. Sí, yo también me sumo. Estoy súper contenta con ALA porque realmente la asociación desempeña un papel muy importante, ¿sí? En los procesos de formación archivística, ¿no? Entonces, también es algo bonito de ver esta vinculación porque no solamente integra la parte académica, ALA, ¿no? Sino también claro, a los profesionales, ¿no es cierto?, a instituciones educativas, porque hasta tiene su afiliación específica para universidades, ¿no? Entonces, claro, también a instituciones de pronto que tienen relación con el ámbito de la archivística, que son todas, ¿no es cierto?, todas manejan su archivo. Entonces, claro, se ha consolidado realmente esta asociación, sí, obviamente tiene su carácter, no que no tiene fines de lucro, ¿no? Y nos ha ayudado mucho, ¿sí? A promover la formación continua y nuestro desarrollo profesional, que eso es algo muy importante. Ahora, también es importante destacar, sí, lo que decía Ivina hace un ratito, ¿no? La organización, ¿sí? De seminarios, de talleres, de cursos y de conversatorios, justamente como el que estamos en este momento, que nos permite, que es un pretexto, ¿no? Para podernos reunir los archivistas, ¿sí? Y actualizarnos de pronto sobre temas que nos conciernen muchísimo en esta disciplina, ¿no? Y claro, esto constituye pues una plataforma, ¿no? De intercambio de conocimientos y de experiencias, ¿no? Estamos aquí personas de diferentes países y podemos de pronto compartir aquello, sí, que de pronto nos atañe en cada una de nuestras realidades, ¿no? Ahora, también es importante mencionar en el ámbito de la formación continua, sí, pues los cursos y los diplomados, sí, que también han logrado posicionarse y tener un éxito, porque pues estos tienen diferentes orientaciones, sí, y pues vamos a destacar, ¿no? La gestión archivística, de pronto la transformación digital, ¿no? La preservación digital, sí, aspectos de transparencia, de dinamización cultural, entonces, incluso hasta los archivos musicales, entonces tiene diferentes
¿sí? Diferentes perspectivas, ¿no? Y apreciaciones de la archivística. Entonces vamos partiendo desde lo tradicional, como habíamos dicho, hasta lo que es la parte digital. La organización incluso de seminarios, el que vamos a tener el año que viene en Panamá, en donde también van a haber talleres prácticos, que va a estar nuestra compañera Irina también participando allí. Entonces, sí, son aspectos que nos motivan muchísimo, ¿no es cierto?, a los profesionales, porque sabemos que vamos a aprender más y vamos a compartir sobre todo. Entonces, la creación de estos espacios educativos colaborativos son fundamentales en nuestra área, ¿sí? Y pues, claro, también tenemos los grupos de trabajo, ¿sí? Geri Beau, que es uno de ellos, ¿sí? Y otros grupos de trabajo más que también ayuda al intercambio de experiencias, ¿no? Entonces, es importante también abordar, ¿sí? La colaboración entre países, ¿no? Como pilares fundamentales, ¿sí? En la asociación, ¿sí? Porque así incluso nosotros tenemos una visión, ¿sí? Transversal, como lo decía Ivina hace un ratito, y diversa también, ¿sí? Y como lo dijo Juan, hay países que de pronto están más avanzados, sí, Brasil que destaca en la lista, y eso nos sirve a nosotros también para poder traer a nuestro contexto, sí, y de pronto cambiar nuestras perspectivas también. Muchas gracias, María José. Te escuchamos, Juan Miguel. Bueno, yo creo que, bueno, es importante la labor que hace la ALA en fomentar precisamente todas estas redes, todos estos convenios, todos estos diplomados, toda esta formación que se da, ¿verdad? Sin embargo, creo que sí es bien importante tocar también la parte de la ciencia archivística o este desarrollo de la ciencia archivística, cómo se puede lograr, ¿verdad? Creo que, bueno, pues eh, sí es bien importante que eh, la ALA fomente precisamente la oferta educativa profesional, como lo comentaba hace rato, más universidades o más colegios que surjan en los países y de ahí se desprendan los posgrados o más posgrados para que a partir de ahí la ciencia archivística se empiece a construir o construya a partir de cada uno de los países. Entonces, como hemos visto, pues hay muy pocos posgrados también en cada uno de los países. Entonces, pues hace falta fomentar también la construcción de más posgrados en América Latina. Yo les quiero comentar por lo menos de este libro tan famoso de Tomás S. Kuhn, ¿verdad? La estructuración de las revoluciones científicas de 1962, donde, bueno, pues los estadios de estabilidad y crisis, ¿verdad? Y los paradigmas que surgen en una disciplina, pues en este caso ahora estamos en este paradigma postcustodial, ¿verdad? Que bueno, nos tardó pasar del custodial al postcustodial más de un siglo, ¿no? Más de un siglo nos tardamos en brincar al otro. Y aún así vamos muy lento, pero ¿por qué vamos muy lento en este campo? A pesar de que, bueno, pues postcustodial nos habla de las tecnologías, vamos lento porque obviamente hay pocos investigadores, hay pocos cuadros de investigadores con formación. O sea, no cualquier gente que sepa redactar o escribir sabe de metodología, ni sabe de desarrollar investigaciones de campo, ni todo este tipo de cosas. Entonces, creo que también hay que trabajar en esa parte, la ALA puede trabajar en esa parte, en el fomentar, ¿verdad?, más posgrados, para que entonces la ciencia se empiece a desarrollar en estos y podamos hacer nuevos cambios paradigmáticos más adelante, ¿verdad? Obviamente vamos a tardar, ahorita estamos en la estabilidad con esta idea del postcustodial, ¿verdad? En este estadio que tenemos. Sin embargo, sí necesitamos fomentar más metodologías, más grupos, ¿verdad? Que realmente sean serios, que realmente aporten, ¿verdad? Y construyan nueva disciplina. O sea, es importante, bueno, nuevos autores, ¿verdad? Entonces empiecen a escribir y a desarrollar todas estas actividades. Entonces, si bien los clásicos que conocemos, Antonia, Cruz Mundet, todos ellos, pues ya algunas ideas han sido rebasadas, es necesario, ¿verdad? Que
surjan nuevos autores, ¿verdad? Que su literatura se vea, por lo menos en las ciencias sociales, para que un artículo mío o un capítulo mío de cualquiera en esta área se tarda 3 o 4 años para que la gente lo identifique o lo ubique. O sea, no es tan fácil como las ciencias duras, ¿no? En este caso, tarda mucho en bajar este conocimiento, pero sí tenemos, creo que la oportunidad, ¿verdad? De, de que se abran, como decía, más colegios, más oferta educativa en los países y fomentar, ¿verdad? La creación o redes de investigación, ¿verdad? Con los países, que tengamos más colaboración y que las redes publiquen y publiquen en revistas arbitradas, ¿verdad? Que publiquen realmente, ¿no? Y que, bueno, la gente que entre a participar en estas redes sea gente que realmente va a estar colaborando y construyendo para bajar esta misma literatura y esta misma ciencia precisamente a los diplomados, a las carreras o a los estudiantes de posgrado, ¿no? Entonces, todo baja en cascada, pero si no construimos también la parte de arriba, o sea, muchos países tienen hasta institutos de investigaciones, ¿no? Entonces, en el área archivística no hay, por lo menos en México no hay un instituto de investigación en archivística, creo que en Ecuador tampoco, no sé. ¿Ya? Entonces no hay, entonces esos institutos de investigación deben de estar también dedicados a esta parte, ¿no? Pero tenemos que construir doctores, tenemos que fomentar gente, ¿verdad? Que se forme para poder desarrollar todo esto. Entonces, bueno, pues esa era la participación. Gracias, también. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Bueno, ha levantado la mano Salomón. No sé si quieres hacer alguna pregunta, Salomón. No, hemos terminado. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio que quisieran hacer una aclaración, un aporte? Este Sí, sería doctor. bueno, Ahora sí. Salomón, te escuchamos. Prende tu Sí, cámara. exacto. ¿Me pueden ver? Bueno, en primer lugar, no sé si, bueno, primeramente felicitar a todos y a todas, pues muy interesante las ponencias, pero yo quería saber lo siguiente, nosotros, por ejemplo, aquí en Bolivia, estamos entrando a una situación donde se está precisamente cambiando de gobierno. Estamos con precisamente las elecciones presidenciales. La preocupación es la siguiente. Mucho cambio de mandatarios es que, pues, hay muchos documentos que están en proceso de pérdida, lo digo así, prácticamente porque son las actuaciones administrativas de cada funcionario público que, evidentemente, por el momento político hacen, pues, desaparecer, no se entregan los inventarios correspondientes. Y luego también tenemos las nacionales, igual en el caso, por ejemplo, de los municipios, comunidades, pasa lo propio. Estaba pensando y mando esta pregunta, ¿no? Sí, yo pienso que cada país para tener una normativa para poder reglamentar, así como lo dijo el doctor Juan Miguel Castillo, pues a ratos cambios de personal eventuales. Todavía aquí en Bolivia, pues seguimos con esa transición, ¿no? Y hay que capacitar constantemente para que nuevo personal aprenda y después de un tiempo, pues se vaya con ese conocimiento y entre nuevamente otro personal. Es una cadena en la cual estamos entrando, ¿no? Y bueno, me parece muy importante pues lo que cada uno de los expositores nos mostró, el avance de la archivística y esa evolución que he podido constatar en estos últimos 5 años gracias a la pandemia, ¿no? Porque con eso nos ha motivado a que nuestros documentos también estén protegidos en el sentido de digitalizarlos y tener pues estos al alcance y el acceso que hoy en día, por ejemplo, nos dan las nuevas tecnologías también. Bueno, muchas gracias, profesora, y gracias a todos los panelistas. A Ivina Flores, obrigado por sus comentarios, a María José Bravo también. Saludos desde Bolivia, pues son colegas muy importantes para mí y sé que
vamos a aprender mucho con ustedes, con estas participaciones. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, Salomón. Bueno, yo tengo que expresar mi agradecimiento a la doctora Angélica Márquez por su tiempo, su dedicación en la conferencia, y Vina, cómo le dimos participación Biau al portugués, porque elegimos una conferencista de Brasil en portugués que ha hecho un gran esfuerzo con su PowerPoint en español. Agradezco a Ivina Flores su participación y a la doctora María José Bravo y al doctor Juan Miguel Castillo. Y agradezco a todos ustedes que se han sumado a este conversatorio y espero que lo hayan disfrutado como lo he disfrutado yo con todos ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes, acá ya en Argentina estamos en la noche. Buenas noches desde Muchísimas gracias Argentina. también. Muchísimas Sí. gracias. Muchas gracias. Muito obrigada, colegas, companheiros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Un abrazo a la gracias. distancia. A Muchas la gracias. Hasta luego. Hasta luego.